día de ayer se nos presentaba a Jesús como la luz de las naciones, la luz, esa luz que ilumina nuestro camino para que lleguemos a ser peregrinos, tomando ese mismo camino, porque Jesús mismo, su persona, es el camino. Y Jesús mismo que va con nosotros es la esperanza que llevamos. Él nos acompaña, nos guía y nos ayuda para llegar a la eternidad. Jesús es quien puede y quiere darnos la paz interior, el dominio de nosotros mismos, y podemos vivir con la dignidad de hijos de Dios, a pesar de todo el mal del mundo que nos pueda rodear. Dejémonos liberar. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este inicio de semana, tomado de Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos zozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Esta mañana Jesús nos invita a considerar hasta qué punto llega su misericordia. Su misericordia no tiene límite y alcanza al último de los hombres, por muy miserable que sea su situación. Así nos lo muestra con este hombre que le llaman endemoniado. Ni siquiera es llamado por su nombre, anónimo, y sin palabra, y además fuera de sí, violento contra sí mismo, contra todo y contra todos, habitante del cementerio. Ahí vivía entre sepulcros, atado con cepos y cadenas que era capaz de romper. Un hombre completamente excluido de la sociedad, marginado, descartado, incluso por sí mismo. Jesús, con su amor misericordioso, le transformará en un hombre lleno de salud y sociable. Así lo muestra al llegar a estar sentado, vestido y en su sano juicio.
llegará también a ser predicador de las maravillas que Jesús realizó en él. Es decir, le convierte en definitiva en un peregrino de esperanza, pero para su propia familia y su gente. Primer predicador de los gerasenos y de la Decápolis. Vemos cómo Jesús se acerca a todo hombre que sufre tanto, ¿no? Jesús se hace accesible, sale al encuentro, dialoga, ejerciendo su poder contra todo mal, por muy mal que parezca. Por tanto, no hay absolutamente nadie que queda excluido por parte de Jesús y de la Iglesia. Todos, absolutamente todos, están llamados a ser liberados, a la salvación. Ante la sociedad de nuestro tiempo, muy propensa a la exclusión, al descarte, al odio, al igual que lo fue la sociedad romana, que tenía pues el cerdo como un animal sagrado, ¿no? De hecho, había banderas de los legionarios con el cerdo ahí estampado pues en la tela de la bandera. Y la legión, ¿no? Como ejército infranqueable del imperio. Y asimismo pues manifiesta su nombre el demonio, ¿no? Soy legión. Pues ante esta sociedad de hoy, y como entonces, Jesús se dirige hacia aquel que ha sido ya excluido, descartado por todos y por uno mismo, y se dirige a él y lo libera. A pesar que la misma sociedad de antes, los gerasenos, también los de ahora, prefieren que Jesús y su iglesia se marchen. La misma sociedad actual no solo se burla de nosotros y nuestra fe, sino que nos trata como excluidos, descartados, como locos. Este signo nos hace comprender la identidad de Jesús. Es Dios mismo en medio de los hombres, un Dios que actúa a favor de los hombres, especialmente del descartado por todos, incluidas las autoridades religiosas. Muchas veces nos podemos ver así nosotros también, ¿no? No es una situación de un hombre pobre, miserable, no. A veces en nuestra vida nos encontramos como locos, violentos contra nosotros mismos, ¿verdad? Y descartados por todos, por todo, incluso por nosotros mismos. Nos desesperamos, ¿no? Llenos de angustia y que ya no hay posibilidad de remedio. Pues en estos momentos veamos a Jesús que se acerca. Él nos quiere liberar. Y no hay esclavitud grande que sea y terrible de la que Jesús no pueda desatarnos. En la cultura de aquella época se relacionaban los males físicos con la influencia de potencias demoníacas, ¿verdad? El evangelista se sirve de esa mentalidad para mostrar que Jesús tiene poder contra todo tipo de mal. Y por eso muestra a Jesús enfrentando a los demonios con autoridad y superioridad manifiesta. Sin embargo, cuidado con esto, Jesús no relaciona el mal físico con el demonio a través del pecado, sino que excluye la identificación de la enfermedad o defecto físico del pecado. Podemos leer ahí en el capítulo 9 de Juan. No, este no peca por culpa de sus padres ni por él mismo y por eso está enfermo o está ciego o yo qué sé qué cosas. No. Es para que se manifieste la gloria de Dios. El curar o sanar de Jesús o de los santos a través de la historia es solo signo que manifiesta el poder de Jesús, pero para perdonar los pecados. En Jesús, cuando se dice que expulsa demonios, conforme se entendía en aquella época, lo que hay que entender es que el reino de Dios, la soberanía del amor, ya está presente. Por lo tanto, es una llamada a convertirnos, a creer que el reino de Dios ya está cercano y presente. En este episodio de los gerasenos, los evangelistas exageran todo lo que en aquel entonces podía hacer mención del mal en el mundo y de todos los miedos, como decíamos el sábado pasado.
El mar, signo de caos y muerte, el cementerio, lugar de muerte, los cerdos, animales impuros, un endemoniado con características terribles. Marcos llama a legión a los demonios, referencia directa al Imperio Romano, el sometimiento de los pobres bajo regímenes asfixiantes. ¿Por qué? Para hacer ver la superioridad de Jesús contra el mal y contra Satanás. Los evangelistas nos muestran que el mal no puede ni siquiera moverse sin el permiso de Jesús. No tiene absolutamente ningún poder ante Jesús, no son nada ante Jesús. Con Jesús, el discípulo no tiene por qué tener ningún miedo ni temor a males o a espíritus. Jesús libera al pueblo sencillo del miedo impuesto por religiosidades del imperio para tenerlas sometidas. La gente del lugar suplica a Jesús que se vaya, que se marche, igual a nosotros, ¿no? Tú eres cristiano, fuera de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa más el negocio, incluso el negocio de los cerdos, que la salud espiritual de cualquier marginado o excluido. Hoy en día también no pocos grupos consideran el negocio de infundir miedo, con demonios y cosas por el estilo, por encima de la libertad para amar. Nosotros anunciamos la liberación, nosotros anunciamos la libertad, nosotros anunciamos el amor del Señor, ¿sí? Y nunca con proselitismo o infundiendo miedo a la gente. Contemplemos a Jesús. Él es el que vino a salvarnos de todo mal, por terrible que parezca, y del maligno.